Ok, nos quedamos en capítulo 5, venga tu reino, ¿verdad? Entonces, contestamos la primera pregunta y ahorita vamos a avanzar, ¿ok? Venga tu reino, página 67, 68, página 69. Ok, nos quedamos aquí. Este párrafo, hermanos, este párrafo fue la contestación de la pregunta ahorita le digo, este párrafo fue la contestación de la primera pregunta ¿ve mi pantalla ahí? Cristo es inseparable de su reino. ¿Cuál es el propósito de Dios teniendo en cuenta esta declaración? Nos quedamos ahí. ¿Verdad? Cristo es inseparable de su reino. ¿Cuál es el propósito de Dios teniendo en cuenta esta declaración? Mire lo que dice aquí el libro, nos quedamos. Cristo es inseparable de su reino. El santo propósito de Dios es exaltar a Cristo en la consumación de la historia cuando el Hijo gobierne y reine en su reino. Ese es el propósito. Entonces, aquí el hermano nos está ayudando de nuevo. Estamos en la oración. Esta es la segunda petición, ¿verdad? Del Padre Nuestro. Venga tu reino. Entonces, es página... Ajá, página 69. Página 69, arribita donde dice nuestra prioridad. Página 69, ahí está la contestación para la pregunta de la hojita, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios teniendo en cuenta esta declaración? Bueno, el propósito de Dios es exaltar a Cristo en la consumación de la historia cuando el Hijo gobierne y reine en su reino, ¿ok? Ese es el propósito, ¿ok? Entonces, desde aquí vamos a continuar. Y ya sabe que esta es reflexión. Usted, pues, si tiene algo para mencionar, ¿verdad? Y queremos mencionarlo, ¿ok? Página 69. ¿Eh? Ay, perdóneme, hermana. 70, sí es cierto. Página 70, hermana. Página 70, hermana Amanda, perdóneme. Página 70. Ándele, ese último párrafo es él. Ok, seguimos. Nuestra nueva prioridad. Vamos a leer aquí. Nuestro mayor deseo como creyentes debería ser ver al Señor reinando como Rey en su reino, teniendo el honor y la autoridad que siempre ha sido suya, pero aún no la ha venido a reclamar. Esto nos lleva a la segunda petición en nuestro modelo de oración de Mateo 6:10. Orar, venga tu reino, es orar para que el programa de Dios se cumpla, para que Cristo venga y reine. Cuando usted sinceramente cree y confiesa genuinamente a Cristo como Señor, está confirmando que la dirección de su vida está dirigida a la exaltación de Él. Sus causas son legítimas solo en la medida en que están de acuerdo con las causas eternas de Dios reveladas en Cristo. Cuando oro, venga tu reino, le estoy diciendo al Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Cristo que moras en mí, toma el control y haz lo que desees para tu gloria. Un verdadero hijo de Dios no se preocupará de sus propios planes y deseos, sino del programa determinado de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Y luego aquí, hermanos, aquí en nuestra hojita, nuestra nueva prioridad. ¿Qué pedimos cuando oramos, venga tu reino? ¿Qué pedimos cuando oramos que venga tu reino? ¿Qué pedimos? Aquí está, hermanos, aquí está. ¿Qué pedimos? Oramos para que el programa de Dios se cumpla, para que Cristo venga y reine. Eso es para llenar. Si usted tiene una pluma, no traigo no traigo plumas aquí, no traigo plumas, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a rellenar. Si no, después lo rellena. Ok, ¿quiere un hermano Oscar? Mire, ahí el hermano Cruz tiene.
cuestión. Este era para los judíos 2000 años pasados o para nosotros ahora, para la iglesia. Ok, es una buena pregunta. Pregúntale, hermano Cruz, esta petición y esto que estamos diciendo, ¿era nada más para sus discípulos hace 2000 años o es para nosotros hoy? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí. Yo creo que es esto. Cuando el Señor les está enseñando a orar, Él les está manteniendo estos propósitos y hermanos, son todavía para nosotros porque todavía no se cumplen, ¿verdad? Porque ellos no analizaron que Jesús era el Mesías. Exactamente, ¿verdad? Los judíos no reconocieron y todavía no lo reconocen, ¿verdad? La mayoría de judíos viven en oscuridad. Ahora, pero de nuevo, ahora nosotros que, de nuevo, que somos incluidos dentro del pueblo de Dios por la obra de Cristo y el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora podemos orar esta oración. Y orar que venga tu reino, de nuevo, es orar para que el programa de Dios se cumpla, para que Cristo venga y reine, ¿ok? Entonces, eso es para llenar ahí. Y luego, hermanos, aquí, dos respuestas. Cuando oramos que venga el reino de Dios, hay cosas con las que tratamos, dos cosas con las que tratamos. Ahí voy a leer. Y usted, dos cosas con las que tratamos. Primera, tratamos con el ego, tratamos con el ego. ¿Qué significa esto? Tratamos con el ego. ¿Qué significa esto? Miren lo que dice el hermano aquí. A pesar de nuestro deseo de preocuparnos del reino de Dios, nuestras oraciones generalmente se centran en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestras necesidades, nuestros planes y nuestras aspiraciones. A menudo somos como bebés que no conocen otro mundo que el de sus propios sentimientos y deseos. Nuestra vida es una lucha interminable en contra de nuestros viejos hábitos pecaminosos con su constante y tenaz enfoque en uno mismo. Incluso los problemas y dificultades que otros enfrentan pueden empañar nuestra suprema preocupación por el reino de Dios. Es nuestra responsabilidad orar por nuestras familias, pastores, misioneros, nación y otros líderes, y por muchas otras personas y cosas. Pero en cada caso nuestras oraciones deberían ser para que Dios lleve a cabo su voluntad dentro de esas personas y a través de ellas, que piensen, hablen y actúen según su voluntad. El reino debe estar en el centro de nuestras oraciones. Antes que vayamos a su presencia llenos de peticiones, necesitamos detenernos lo suficiente como para meditar en las causas suyas y su reino. Debemos afirmar nuestro anhelo de que Él sea glorificado en sus propósitos. Y hermanos, qué tremendo, porque a veces, no sé usted, pero yo no siempre estoy pensando eso. Yo muchas veces estoy pensando en mis urgencias. No estoy siempre pensando en, Señor, sí, tu reino, tu propósito. No, yo estoy pensando muchas veces en mis urgencias. Entonces, como dice el hermano, ¿verdad? Esta petición trata con nuestro ego, porque a veces nada más pensamos nuestros planes, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones. Segunda cosa, mire, muy interesante, tratando con Satanás. ¿Con qué más trata? Con Satanás. Ahí para responder en la segunda T, trata con Satanás. Ahora, ¿qué significa esto? Tan pronto como deseamos vivir una vida santa para Cristo, nos encontramos en un gran conflicto. La más grande oposición al reino de Cristo y la más grande oposición a la vida cristiana es el reino de este mundo presente, el cual lo gobierna Satanás. La próxima vez que comience a resentirse por la reciente victoria a favor de una agenda impía, considere la fuente de ello. La esencia del reino de Satanás siempre ha sido la oposición al reino de Dios y su pueblo. Satanás desafiará el esfuerzo de todo creyente para vivir una vida santa. Hermanos, ¿ustedes podrían decir que eso es cierto? ¿Se siente en la vida? ¿Se siente en la vida? Claro que se siente en la vida. Claro que se siente en la vida. Ok, y luego comenzamos. Un reino que no es de este mundo. Un reino que no es de este mundo. Ok, hay tres cosas aquí para llenar. Bueno, noten aquí, 1, 2, 3 cosas para llenar y al final, ok. Entonces, vamos a ver aquí. La palabra griega que se traduce reino, basileía,
No se refiere principalmente a un reino geográfico, sino a soberanía y dominio. Por lo tanto, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que comience el gobierno de Dios sobre la tierra al asumir Cristo su legítimo puesto como gobernante de la tierra. Venga traduce la forma verbal ekomai, que indica una venida repentina e instantánea, como Mateo 24:27. Es la venida de su reino milenario, Apocalipsis 24, el motivo por el cual debemos orar. Y mire, hermanos, eso es muy específico. Cuando oremos, venga tu reino, no debemos pensar, Señor, venga tu reino en nuestros corazones. Es, venga tu reino para que en verdad Cristo reine sobre la tierra, en Jerusalén, como cabeza de las naciones. ¿Verdad? Eso es orar que venga tu reino. Ahora, note aquí. La primera cosa, un reino que no es este mundo. Primero, le pertenece a Dios. La primera L ahí para llenar. Le pertenece a Dios. Aquí, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Ok. ¿Qué significa esto? Dice el hermano MacArthur, el reino por el cual estamos orando es singular porque no le pertenece a ningún monarca terrenal. Le pertenece al Padre nuestro que está en los cielos. Como creyentes ya no somos de este mundo. Nuestro principal interés se ha trasladado de este mundo y nuestra verdadera ciudadanía ahora está en el cielo. Filipenses 3:20. Solo somos viajeros y peregrinos. Primera de Pedro 1:17. Esperando entrar en una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Hebreos 11:10. El reino de Dios no es como los reinos humanos de este mundo. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma ya no son potencias mundiales. Su época en el centro de atención del público fue breve. Alejandro Magno tuvo uno de los imperios más grandiosos en toda la historia del mundo, pero también desapareció. Todas las civilizaciones que una vez fueron grandiosas ahora están extintas. Lo que Daniel dijo en referencia al final del imperio babilonio se podía referir a todas las naciones del mundo. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Los reinos terrenales siguen el rumbo de toda carne. El poder degenerador del pecado causa inevitable deterioro y destrucción. Pero el reino de Dios es más grande que cualquier nación. Nuestro Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él se encargará de todas nuestras necesidades, ropa, albergue y alimentos, cuando buscamos su reino. De manera que deberíamos orar, Señor, haz cualquier cosa que saque adelante a tu reino y fomente tu reinado. Mire, muy interesante, ¿no? Porque parte de su reino también tiene que ver con proveer nuestras necesidades, hermanos. Proveer nuestras necesidades. Luego, segundo, aquí para rellenar, la C. ¿Cuáles son las características del reino? Le pertenecen a Dios. Primero. Segundo, Cristo es el gobernante. Cristo es el gobernante. El gobernante. Cristo es el gobernante. Seguimos, dice, el reino de Dios o de los cielos fue el centro del mensaje de Jesús. Es el evangelio, las buenas nuevas del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Donde quiera que iba, Jesús predicaba el mensaje de salvación. Incluso dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. El reino de Cristo es nada menos que la cúspide de la historia de la humanidad. Jesús pasó 3 años con los discípulos enseñándoles acerca del reino. Después que murió y resucitó, se le apareció durante un tiempo de 40 días dándoles mandamientos pertenecientes al reino de Dios. Jesús se refirió al reino de Dios en 3 maneras: pasado, presente y futuro. Es pasado en el sentido que personificó a Abraham, Isaac y Jacob. Fue presente durante el ministerio terrenal de Jesús en el sentido de que fue el verdadero rey viviente en medio del pueblo, pero el enfoque específico de nuestras oraciones está en el reino que aún está por venir. Como lo vimos anteriormente, Jesús caracterizó al reino como uno de que no es de este mundo. Pero, ¿qué clase de reino es y cómo puede estar aquí y aún encontrarse en el futuro? Necesitamos examinar 2 aspectos del reino. Es tanto universal como terrenal. Y ahí para llenar, hermanos, ahí en su hojita, ¿ok? ¿Qué involucra el aspecto universal y qué involucra el aspecto terrenal? Es lo que vamos a ver. Note aquí, el aspecto universal. Dios es el gobernante del universo. Él lo creó, lo controla y lo sostiene.
James Orr comenta, por lo tanto está reconocido en las escrituras un reino natural y universal o un dominio de Dios abarcando todos los objetos, personas y eventos, todas las obras de las personas y naciones, todas las operaciones y cambios en la naturaleza e historia, completamente sin excepción. El reino de Dios es de todos los siglos y ahora su reino domina sobre todo. Dios es el Rey universal y su gobierno actúa de mediador a través de su Hijo, por medio de quien creó los mundos y el cual se dice, Él antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Ahora, hermanos, déjame poner aquí en la pantalla. Hermanos, no sé si usted ha considerado, ¿verdad? Estamos en el libro de Romanos, pero yo no sé si usted ha pensado voy a poner este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. En Romanos 8, hermanos, estamos ya casi por llegar a ese pasaje, Romanos capítulo 8. No sé si usted ha visto este pasaje. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues mire lo que dice aquí, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Hermanos, cuando Cristo venga y reine en esta tierra, no nada más nosotros vamos a disfrutar del reino celestial y glorioso, también la misma creación, hermanos. La misma creación. Imagínense, y es lo que, ¿cuántos han leído esos pasajes en Isaías donde dice que el león y el cordero habitarán juntos? Hermano, ¿puede imaginar eso? El león y el cordero habitando juntos, el niño jugando con la serpiente. Entonces, sí, entonces, de nuevo, este es un aspecto universal. Y luego dice aquí, un aspecto terrenal. Segundo, el aspecto terrenal. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, en su oración modelo, Él estaba diciendo en efecto que el reino universal establecido en el cielo venga en la tierra. Fíjese en las últimas palabras en Mateo 6:10, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es típico paralelismo hebreo y se puede relacionar con las primeras tres peticiones en la oración de los discípulos. Podríamos decir, santificado sea tu nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Puesto que Dios nos está gobernando sobre la tierra como en el cielo, debemos orar para que el reino terrenal divino, para que venga el reino terrenal divino, para que Cristo regrese y establezca su reino terrenal, acabe con el pecado y ponga en vigor la obediencia a la voluntad de Dios. El Señor entonces gobernará con cetro de hierro. Después de 1000 años, su reino terrenal se juntará con su reino eterno y no habrá distinción entre su gobierno en la tierra y su gobierno en el cielo. ¿Ok? Y note, este es el aspecto. Hermanos, ahora, muy honestamente, ¿cuántos de nosotros oramos eso? Yo me imagino pedir que si Dios estuviera en la tierra, Ahora, a modo de reflexión, o sea, esta es la oración modelo. Y recuerde que Dios no nos las dio nada más para repetirla, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Sino para mantener estas prioridades y estos pensamientos. Y en verdad, hermanos, a mí me ha ayudado mucho como pastor de que yo tengo que orar esto, no como liturgia. Tenemos que orar esto como de corazón, constantemente. Señor, venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Que en verdad lo anhelemos y no nada más sea un cliché, ¿no? Entonces, como una muletilla, hermana. Como que es lo que se dice siempre, ¿no?
Ahora, note aquí. Por último, traer el reino de Dios a la tierra. Ok, note aquí. ¿Cuáles son las características del mundo? Le pertenecen a Dios, Cristo es el gobernante. Y la última característica, traer el reino de Dios a la tierra. La mejor manera de traducir la frase venga tu reino es permite que tu reino venga ahora. ¿Qué características conducen a la consumación de su gobierno en la tierra? Hermanos, el hermano MacArthur va a dar 3 características. ¿Qué características conducen a la consumación de su gobierno en la tierra? 3 cosas. La primera, la conversión de los no creyentes. De una manera actual y limitada, pero real y milagrosa, el reino de Dios está viniendo a la tierra cada vez que se trae a una nueva persona al reino. Por lo tanto, venga tu reino también es una oración ¿qué? Evangelística. En la actualidad el reino de Dios existe en la tierra internamente en los corazones y mentes de los creyentes. Nosotros deberíamos orar para que crezca el reino de Dios. Orar para que venga el reino en este sentido es orar por la salvación de las personas. El reino es la esfera de la salvación a la que se entra por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La conversión al reino de Dios empieza con una invitación. En Mateo 22, Jesús comparó al reino de los cielos con un hombre que estaba celebrando un gran banquete de bodas y que hizo llamar a los invitados. Cuando ellos inicialmente se reunieron a ir, el hombre dijo, id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis. La invitación de Cristo es a nivel mundial. Es la invitación al reino. Esta invitación al reino de Dios exige arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso requiere una respuesta voluntaria de parte del oyente. Jesús una vez le dijo a un escriba, no estás lejos del reino de Dios. Aunque la persona tenía conocimiento de lo que era la salvación, no había hecho una decisión consciente de recibirla. Conocer acerca del reino es útil solo hasta cierto punto. Si alguien desea que Cristo gobierne en su corazón y en su mente, debe responder a lo que sabe. A ver, ¿qué piensan de eso, hermanos? ¿Qué piensan de eso? A ver, porque conocemos personas que dicen, no, Cristo reina en mi corazón, yo con Cristo, ¿verdad? Cristo es mi jefe. Pero no nada más es un asunto de decirlo, sino que, exactamente. Ahora mire lo que dice aquí. Exactamente. Y es lo que está tratando, y es lo que está tratando de decir aquí. Entonces, exactamente. Y miren lo que dice aquí. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cualquiera que verdaderamente desea conocer a Cristo responderá a la invitación buscándolo de todo su corazón. Lucas 16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino y todos se esfuerzan por entrar en él. La palabra griega que se traduce esfuerzan significa entrar violentamente. Cuando una persona de corazón recto ve el valor del reino de Dios, se apresura en agarrarlo. El reino de los cielos es de un valor tan infinito que se parece a un tesoro escondido en el campo o una perla de gran valor, o por lo cual una persona vende todas sus posesiones para comprarlo. Segunda cosa, hermano, segunda cosa para llenar ahí. ¿Qué características conducen? La primera, ¿verdad? La conversión de los no creyentes. Segunda,
el compromiso de los creyentes. Dice aquí, el deseo de aquellos que se han convertido debería ser que dejar que el Señor gobierne sus vidas ahora. Así como gobierna el cielo, nosotros con frecuencia llegamos a una encrucijada de nuestra vida en la que tenemos que escoger entre hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Allí es cuando necesitamos ratificar nuestro pacto con las causas de Dios, puesto que Cristo es Señor, debemos someternos a su señorío. En Romanos 14:17 el apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted se compromete con las virtudes que el Espíritu quiere producir en su vida, entonces orará para que su vida honre y glorifique a su Padre en el cielo. Y por último, el inicio del gobierno terrenal de Cristo. Un día los cielos se abrirán y Jesús se asentará en el monte de los olivos para establecer su reino. Él reinará por 1000 años y regirá con el cetro de hierro. En esos momentos la oración, venga tu reino, será contestada. Cristo reinará en rectitud, justicia, verdad y paz. Regirá en la tierra desde el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, y quitará las maldiciones que han caído sobre este planeta. Como Pedro, pero ansiosa y apresuradamente el día en que venga. Y digo junto con el apóstol Juan, ven Señor Jesús, espero que sea su petición cada vez que ore. Hermanos, qué tremendo reto. Incluir en nuestras oraciones, venga tu reino. Incluirlo, hermano, no como repetición vana, sino con verdad, Señor, de todo corazón. Hermanos, déjame traer esta ilustración. La esperanza de nuestro México no es ningún partido político, no es ningún candidato, no es, hermanos, no son los megaproyectos del país. Es Cristo, es Cristo. Y no debemos perder eso en mente. A veces los cristianos nos andamos peleando y de nuevo, hermanos, creo que la política se tiene que hablar en la iglesia, se tiene que hablar de política, pero debemos pensar que no es tener unos ojos correctos, que, ¿verdad?, en el Señor. Bien, y entonces, déjeme, tenemos un poquito de tiempo. Quiero comenzar este capítulo, a ver si no lo terminamos, está bien. Yo creo que sí lo vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, porque hay unas reflexiones muy interesantes que quiero leer con ustedes. Bien, ¿alguien me quiere ayudar a leer? ¿Quién, hermana? A ver, le voy a dar el micrófono para que se grabe y se escuche. Entonces, no le tengo que prestar. No, ya lo pasé yo. Entonces, ok, la hermana va a leer. Entonces, comenzamos. Esta es la tercera. Usted vaya leyendo y donde yo le diga pause y así porque queremos reflexionar y comentar, ¿ok? Entonces, vamos con la tercera petición. Sea hecha tu voluntad. Adelante, hermana Rosa María. Uno de los dilemas que los cristianos han debatido durante siglos es si Dios logra hacer su voluntad sin importar si oramos o no. Cuando oramos sincera y persistentemente como Cristo nos enseñó, ¿puede nuestra voluntad cancelar la de Dios? Cuando no oramos, ¿falla su voluntad? El hecho sencillo es que ninguno de nosotros puede comprender precisamente cómo funciona la oración en la mente infinita y el plan de Dios. Lo que nos parece ser un misterio sin esperanza no es ningún dilema para Dios, pero eso no quiere decir que los teólogos no han intentado resolver este dilema. Dos puntos de vista doctrinales básicos se han ofrecido para brindar luz a esta pregunta. Un punto de vista enfatiza la soberanía de Dios y en su aplicación extrema sostiene que Dios obrará su perfecta voluntad sin importar cómo oren las personas o incluso si es que no oran en lo absoluto. Por lo tanto, la oración no es nada más que sintonizarse con la voluntad de Dios. En el extremo opuesto está el punto de vista que sostiene que las acciones de Dios
en lo que concierne a nosotros están determinadas mayormente por nuestras oraciones. Nuestras súplicas persistentes causarán que Dios haga por nosotros lo que no lo hará de otra forma. Ok, déjenme introducirles. Hermanos, cuando llegamos a esta petición, sea hecha tu voluntad, encontramos un problema o un dilema, o le llaman los hermanos una tensión, algo que causa tensión, algo que causa conflicto. Y aquí el hermano MacArthur presenta los dos extremos. Hay personas que piensan, ¿para qué oras? Si la voluntad de Dios de por sí se va a hacer. O sea, ores o no ores, Dios va a hacer su voluntad. Y ese es un modelo extremo. El otro modelo extremo es pensar que por medio de nuestras oraciones le podemos doblar el brazo a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esos son dos extremos en el asunto de la oración, de pensar, la oración no sirve de mucho, porque al final Dios va a hacer lo que quiere, y el otro pensar que la oración va a doblarle el brazo a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, la Biblia enseña dos cosas importantes, y mire, y ahorita vamos a ver esto, ¿ok? Ándale, también. Ahora, vamos a saltar, hermana Rosa María, página 79, donde comienza con la Biblia. Vamos a ir hasta ahí. 79. Sí, dice, es inevitable la voluntad de Dios. Ahí. Donde dice arriba, 79, donde dice la Biblia. Hasta 79. Dice, la Biblia es muy clara. Sí, ahí, desde ahí vamos a continuar. Me salté una ilustración que no tiene mucho contribución. Vamos a continuar ahí. La Biblia es muy clara en cuanto a la absoluta soberanía de Dios. Sin embargo, dentro de su soberanía nos manda a hacer ejercicios de nuestra voluntad de manera responsable en ciertas áreas, incluyendo el rogar en oración. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, la enseñanza de Jesús acerca de la oración sería inútil, no tendría sentido y todas las órdenes de orar carecerían de su razón de ser. Nuestra tarea no es resolver el dilema de cómo funciona la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, sino creer y actuar en base a lo que Dios nos manda en cuanto a la oración. Ok, note esto. Y esa es la cita que puse aquí en su hoja. Aquí en su hoja, ok, note aquí. Esto es lo que puse en su hojita. Déjame abrir su hojita aquí del capítulo 7. Ay, no abrí la del capítulo 7. Aquí en el capítulo 7, noten aquí de nuevo. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, la enseñanza acerca de Jesús de la oración sería inútil. No tendría sentido y todas las órdenes de orar carecían de su razón de ser. Hermanos, ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios va a hacer su voluntad? Sí. Pero el Dios que es soberano y el Dios que va a hacer su voluntad nos manda ¿a qué? Orar. Hermanos, misteriosamente, y quiero usar esa palabra, misteriosamente, la voluntad de Dios se mezcla con la oración. Hermanos, a veces Dios va a hacer, o vamos a decir así, su voluntad se mezcla con la petición de los creyentes. Su voluntad. Entonces, hermanos, por eso es tan valioso orar. Por eso es tan valioso orar. Sí. Ahora, vamos a continuar aquí, hermana Sandra, porque ya usted está yendo en el punto de fe, que no es el punto aquí. El punto aquí es de la voluntad de Dios. Entonces, ¿ok?
Bien, entonces, hermana Rosa María, en el segundo párrafo, orar para que se cumpla la voluntad de Dios, desde ahí. Sí, orar para que se cumpla la voluntad de Dios es el tema de la tercera petición de nuestro Señor en su modelo para la oración. Después de pedir que se santifique el nombre de Dios y venga su reino, Jesús dice que debemos orar, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:16. Cuando oramos, lo debemos hacer según la voluntad de Dios. Su voluntad se debe convertir en la nuestra. También oramos para que su voluntad prevalezca por toda la tierra, así como prevalece en el cielo. David oró con la actitud de la tercera petición cuando dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Esa también fue la actitud de Cristo. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34, Mateo 12:50 y Juan 6:38. Ok, bien, ahora noten aquí. Mire el hermano pregunta, ¿es inevitable la voluntad de Dios? Desafortunadamente, mucha gente, incluso creyentes, no tienen esta misma actitud hacia la tercera petición de la oración de los discípulos. Y entonces, mire cómo reaccionan. Hay dos maneras en que reacciona la gente. La primera es, y es para llenar en su hojita, es con resentimiento amargo. Hermanos, cuando la gente piensa a veces en la voluntad de Dios, la gente tiene un resentimiento. Y quiero que vea estas dos, hermanos, porque a mí me impactaron. ¿Verdad? Y una ya habíamos comentado con la hermana Sandra, pero note aquí. Mire, a veces la gente cuando piensa en la voluntad de Dios tiene una mala actitud. Mire esta, resentimiento amargo. Hermana Rosa María. Algunos que dicen llamarse creyentes resienten lo que perciben que es una imposición de la voluntad de Dios, un dictador divino ejerciendo su egoísta y soberana voluntad sobre su pueblo. Oran en base a un sentido de obligación, creyendo que no pueden escaparse de lo inevitable. El comentarista William Barclay dijo: un hombre puede decir, sea hecha tu voluntad, con un tono derrotista. Puede decirlo no porque lo desee, sino porque ha aceptado el hecho de que no puede decir otra cosa. Puede decirlo porque ha aceptado el hecho de que Dios es demasiado fuerte para él y que es inútil partirse la cabeza a golpes contra las paredes del universo. ¿Sigo? Sí, sígale. El poeta persa del siglo XI, Omar Khayyam, tenía una perspectiva similar de Dios. En el Rubaiyat, una colección de epigramas de 4 versos, escribió: pero a las indefensas piezas del fuego las hace jugar con ese tablero de damas de noche y de día. De acá para allá mueve, acorrala y come, y una por una regresa a reposar en el armario. La pelota no cuestiona el sí o el no, ni aquí o allá mientras la golpea el jugador y aquel que la derribó en el campo. Él sabe todo el juego, él sabe. Este poeta persa veía a Dios como un jugador de damas con poder total sobre las piezas del juego, moviéndolas a su capricho y poniéndolas en el armario cuando terminaba de jugar. El poeta también veía a Dios como un jugador de polo con su mazo y al hombre como la pelota que no puede decidir en lo absoluto cómo va a ser golpeada o a dónde va a ir. Pero esa perspectiva refleja una falta de conocimiento de cómo Dios interactúa verdaderamente con su pueblo. Ok, nota esto. A veces, hermanos, note aquí, a veces los cristianos tienen ese resentimiento amargo de que, pues Señor, ya tengo que aceptar tu voluntad, pues ¿qué me queda? Y tenemos un resentimiento amargo, la verdad. Ahora, note otra de las cosas es la resignación pasiva. La resignación pasiva. Esa es otra mala actitud y esto es para llenar ahí en la hojita.
¿verdad? ¿Cuáles son los pensamientos incorrectos que podemos tener? La primera es resentimiento amargo y la segunda es la resignación pasiva, la resignación pasiva. Ahora, ¿sí? ¿Sí? Ahora, vamos a leer esta, hermana Rosa María, y luego, ¿quiere leer, hermana Amanda? ¿Le gustaría leer? Ok, y ahorita pasamos con la hermana Amanda. Resignación pasiva. Otros creyentes, no obstante, no se resienten con la voluntad de Dios. Lo ven como el Padre amoroso y cariñoso que solo piensa en lo mejor para ellos. Sin embargo, también se resignan a su voluntad como la fuerza inevitable, inmutable e irresistible en sus vidas, de modo que creen que sus oraciones no producirán ningún cambio. Oran para que sea hecha su voluntad solo porque Él les ha ordenado que lo hagan. Pero eso, desde luego, no es una oración de fe, es más una oración de rendición. Los creyentes que oran así aceptan la voluntad de Dios con una actitud derrotista. Demasiados creyentes tienen la costumbre de orar muy poco porque no creen que sus oraciones consigan nada. Ellos le piden al Señor algo y luego se olvidan, actuando como si supieran con anticipación que Dios no se vería obligado a conceder lo que habían pedido. Incluso a comienzos de la Iglesia, cuando la fe en general era fuerte y vigorosa, la oración podía ser pasiva y sin esperanzas. Cuando el apóstol Pedro estuvo en la cárcel en Jerusalén, un grupo de preocupados creyentes se reunió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, para orar para que lo pusieran en libertad. Hechos 12:12, cuando lo estaban haciendo, un ángel del Señor libró milagrosamente a Pedro de sus cadenas. Mientras los creyentes estaban aún orando, Pedro llegó a la casa y golpeó la puerta. Una sirvienta llamada Rode contestó la puerta y luego de reconocer la voz de Pedro, volteó y se fue corriendo a decirles a los demás antes de dejar entrar a Pedro. Los demás no le creyeron, no obstante, hasta que finalmente dejaron entrar a Pedro. Entonces le vieron y se asombraron. Ellos aparentemente habían estado orando por lo que en realidad no creían que iba a suceder. Ok, hasta ahí, hermanos, hasta ahí. ¿Usted qué piensa de esa historia? Ya la hemos enseñado aquí en la iglesia. ¿Se acuerda de esa historia? Meten a Pedro en la cárcel. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Un ángel libera milagrosamente. Pedro llega a la casa, toca la puerta, se espanta Rode, ¿verdad? Y le dice, y no abrió la puerta y vuelve a tocar Pedro. Y muchos, note, MacArthur y muchos otros dicen, es que la iglesia no tuvo fe. Mire cómo dice, ellos aparentemente habían estado orando por lo que en realidad no creían que iba a suceder. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, vamos a discutir porque yo tengo una opinión diferente. Aquí sí difiero con MacArthur. ¿Qué piensa usted? ¿Sí? Esa es una buena ilustración. Ay, hermano Juan, creo que no la escuchó. Pero está re buena aquí de la hermana Sandra. Eso es cierto, Oye, Saúl. Eso es cierto, Saúl.
Amén. Sí. Ahora, aquí, déjame decirle lo que yo creo que es la interpretación de la historia, ¿verdad? Porque creo que aquí MacArthur y otros no hacen un juicio bien de esta historia. Si usted recuerda la historia, es en la misma vez que atraparon a Santiago y a Pedro. Bueno, que atraparon a Santiago. ¿Verdad? ¿Se acuerda de Santiago? Jacobo y Juan. ¿Se acuerda que Jacobo y Juan eran hermanos? Y el primero que se murió fue Jacobo, el hermano de Juan. Herodes lo mató, ¿se acuerdan? Herodes lo mató en esa persecución. En esa misma persecución, hermano, la misma persecución, Herodes vio que eso agradó al pueblo, que había matado a Jacobo. Jacobo es el primero de los apóstoles que muere, hermanos. Jacobo es el primero de los apóstoles que muere. Entonces, Jacobo es el primero de los apóstoles que muere. Y entonces, esta es la otra cosa, meten a la cárcel a Pedro. Entonces, hermanos, aquí creo que ese es el punto de la oración. Cuando la iglesia se reúne para orar, ¿qué estaban pidiendo? ¿Usted cree que estaban pidiendo que lo liberaran? Sí, ¿qué había pasado antes? Lo habían matado. Muy probablemente la iglesia pensó, porque hermanos, ¿qué pensaría usted? Acaban de matar a Jacobo y acaban de agarrar a Pedro. Lo van a matar, el que sigue es Pedro. Entonces, muy probablemente, ¿verdad? Lo que la iglesia está orando, y no dice el texto, es que Señor que le diera fuerza, le diera gracia, o en alguna otra cosa. Entonces, hermanos, fíjese, ¿y por qué creo que esto está pasando? Cuando viene Pedro y toca la puerta, Rode se asusta y la gente pregunta. ¿Se acuerda qué pregunta la gente? ¿O qué dice la gente? ¿Estás mal? O también utiliza una palabra. ¿Será su espíritu? ¿O será creo que no sé si en la versión en inglés dice como fantasma, ghost. ¿Verdad? Ghost. Entonces, esa es la cosa. Cuando Rode va, entonces, ¿qué pensaron? No pensaron que Pedro estaba vivo. Muy probablemente pensaron que ¿qué? No, esto es su espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando otra vez Pedro toca y les grita, ¡ábranme pues! Se sorprenden. No pensaron que era una... Yo creo que el punto de la historia, hermanos, no es que la iglesia pidió algo que no esperaba recibir. Yo creo que lo que quiere enseñarnos de la historia es que Dios es más sabio en contestar nuestras peticiones. Hermanos, Dios es más sabio en contestar nuestras peticiones. Probablemente nosotros solamente estamos viendo de un modo las peticiones. A lo mejor nosotros nada más estamos viendo de un modo o de un área. Y muchas veces Dios contesta de otro modo. Y no significa que no tuvimos fe. Significa, hermanos, que muchas veces sus respuestas son más sabias. Dice el Dr. Short, yo aprendí esta frase del Dr. Roy Short. Sus respuestas son más sabias que nuestras oraciones. Hermano Oscar. Pero bueno, yo pienso esto. Muchas veces Dios tiene un plan. Vamos a decir, no es el destino. En este caso vamos a analizar, pero todavía era necesario. No había terminado el proyecto que Dios tenía para él. Entonces, si a eso, vamos a decir, yo no voy a decir que Dios se va a fortalecer, bueno, o va a cambiar de pensar, aunque parece que hay destino. Entonces, cuando él está recibiendo las oraciones de la petición de Pedro, pues lógicamente eso lo obliga más. Pues. Pedro recibe el don otra vez de la vida para terminar lo que tenía que terminar. Y cuando
cuando ya se termina lo que tenía que terminar, pues necesito que arriba. Sí, es parte de. Ahora, de nuevo, pero ahora, regresando a este punto, hermanos, y que con esto quiero terminar. Que Dios, que sus respuestas sean más sabias que nuestras oraciones, nos debe animar o desanimar de orar. Hermanos, y esa es la cosa. Usted debe, como hermana, no debe pensar muy difícil. Creo que ya no quiere. Voy a decir algo, voy a compartir una petición, pero por favor, no me malinterprete, ¿ok? No me malinterprete, ¿ok? Porque esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. Gracias a Dios, hermanos, Dios proveyó ese aparato de audio. Ay, ya lo trae. Entonces ya traigo un aparato para escuchar. Ay, bueno, el lunes, hacer unas compras, pero antes de las compras, fui a otra cita, porque ya tenía una cita para otra cotización del aparato. Entonces dije, bueno, voy a ir para ver qué me dice. Hermanos, me hicieron otra cotización y me enseñaron unos aparatos que son súper avanzados. Hermanos, en verdad la cosa es muy diferente y se usan en los dos oídos, no nada más se usan en este oído. Bueno, hermano, cuando me dijeron el precio, hermanos, este aparato costó 5,000 pesos. Los otros aparatos que me probaron cuestan 38,000 pesos. 38,000 pesos. Hermanos, ¿qué podemos pensar? Ahora, ¿qué podemos pensar? Uno puede pensar, no. ¿Puedo orar por eso? Oh, ay, Señor, ¿qué comparación hay de 5,000 pesos a 38,000 pesos? Porque a veces podemos orar, Señor, el Señor me puede dar 5, pero el Señor no me puede dar ¿qué? 38. ¿Se acuerdan cuando compartimos la oración del hermano Lalo? Pero yo sigo orando por el hermano Lalo por su oración de su columna. Hermanos, su oración de su columna es una oración de casi medio millón de pesos. Y a veces uno puede decir, y a veces, hermanos, pensando en las proporciones, uno se desanima, ¿sí o no? Pensando en las proporciones de nuestras peticiones. Ahora, estoy hablando de cosas como de dinero, de salud, pero a veces también en las cosas del corazón, pensando en ay, esa persona nunca se va a convertir, ay, esa persona nunca va a cambiar. Y a veces pensando en las circunstancias nos desanimamos. Cuando, hermano, viendo esto que estamos viendo de la oración y que las respuestas de Dios son más sabias que nuestras peticiones, deberíamos animarnos a qué? Sentir orando. A lo mejor, Señor, somos muy cortos de vista. A lo mejor estamos orando de una manera, pero yo no veo todo lo que está aquí. Y reconocer, Señor, oramos de esta manera y pedimos de esta manera, pero tus respuestas son más sabias que nuestras oraciones. Hermanos, sus respuestas. Entonces, hermanos, hay que animarnos a orar. Hay que animarnos a orar. Hermano, yo estoy animado a orar. Yo no sé, de veras, yo salí pensando, Dios es capaz. Dios es capaz. Y Dios es capaz de hacer tantas cosas. Todas las cosas. Entonces, hermanos, no tenemos que desanimarnos, ¿verdad? No tenemos que desanimarnos. Hermana,
Amén. 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 Amén, hermana. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén. Saúl. Exactamente. Y de nuevo, sus respuestas son ¿qué? Más sabias que nuestras oraciones. Sus respuestas son más sabias. Josué, este pedacito de todo lo que leí, pues es mucho, ¿verdad? Pero sí me impactó, dice, nuestras súplicas persistentes causarán que Dios haga por nosotros lo que no haría de otra forma. Exacto. Exacto. Así es. Así es. Ujú. Sí, sí. Entonces, ahora, todas esas son invitaciones para animarnos a qué? A orar, a orar, a orar. Bueno, entonces, vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude. Vamos a terminar. Gracias por su participación.